es cómo hemos aprendido, yo cómo he aprendido de todos ustedes. Son una maravilla, son una joya. Bueno, estamos hoy con Arnoldo Leison Castro. Permíteme el Leison. Guasavense de nacimiento, abogado de profesión. Empezamos rudo. El servidor público por vocación. Ha desempeñado funciones en la Procuraduría de Justicia del DF y en distintas áreas del gobierno federal: energía, minas e industrias paraestatal, programación y presupuesto, sector paraestatal industrial y agrícola y el Banco Nacional de Crédito Rural. En Sinaloa formó parte del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Además, ha desarrollado actividad como acuacultor, manteniendo una relación directa con el sector productivo. Analista de procesos electorales y estudioso del devenir político nacional, combina su experiencia jurídica con una profunda pasión por nuestras culturas originarias. Es visitante frecuente de comunidades y zonas arqueológicas de nuestros pueblos y civilizaciones ancestrales, y también de esta comunidad y de todos nosotros que somos ancestrales. Ese es Carrillo. En México, suma de naciones, plantea que nuestra identidad es el resultado de múltiples raíces culturales que convergen y dialogan. La sesión 187 es organizada por la Comunidad Cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Culiacán, Café Marimba de la Sierra del Mar y la enramada del Coloquio Negro, del Coloquio de la Novela Negra, reafirmando que tenemos que seguir trabajando por Culiacán, como lo decía nuestro líder fundador, nuestro Gilberto, que mañana es cumpleaños de Gilberto López Alanís, 82 años cumpliría, 19 de febrero de 1944. Bueno, desde la cultura de la reflexión y la palabra compartida, nos quedamos con Arnoldo, que sabemos que es un excelente orador, un gran amigo, un gran compañero de esta comunidad, y por favor pido un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí, Arnoldo. Pues luego de esta presentación y con tantos amigos aquí que nos ilustran y nos iluminan, bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo por compartir con ustedes. Hoy, en algún momento de la vida de todas las personas, de la vida de nosotros, pues es muy frecuente, es muy común que nos hagamos algunas preguntas existenciales sobre el quién soy, de dónde vengo, a qué vengo, cuál es nuestra misión en la vida. Y bueno, estas son preguntas existenciales y fundamentales, porque de la respuesta a estas preguntas, encontramos cómo impactan en la política local, en la estructura social, en la educación y sobre todo en el comportamiento ciudadano, en la colectividad, en la sociedad. En este horizonte, las cosmovisiones de los pueblos originarios de Mesoamérica ofrecen una enseñanza que hoy resulta indispensable recuperar. Los mexicas hablaron de Ometeo, que era la energía creadora, la energía positiva, negativa, Ometeo, como el creador de la vida, el dador de la vida. Los mayas conocieron la creación del universo y del hombre en la suma de voluntades de Tepeo y Cocumat, que ambos en el agua concibieron la creación del universo y la creación del hombre. Otros pueblos se reconocieron como parte de una energía mayor,
donde el ser humano no domina el mundo, sino que lo habita. Estas visiones no son mitos en el sentido menor del término, son filosofías completas con profundas implicaciones éticas, históricas y políticas. Durante mucho tiempo, estas formas de pensamiento fueron relegadas o negadas por los relatos oficiales. Hoy, desde la historia, la educación, la poesía y la academia, tenemos la responsabilidad de escucharlas nuevamente, y no como vestigios del pasado, sino como parte viva de nuestro presente. Tal vez la pregunta ya no sea solo de dónde venimos, sino si somos capaces de reconocernos en nuestra propia raíz. Porque aquí nacimos, aquí seguimos compartiendo en la marimba el presente, comprendiendo que el origen no es un ejercicio del pasado, es una decisión consciente sobre el futuro. Y estamos aquí en la marimba con una mesa de honor, que siempre he tenido el gusto de compartir estos días, estos momentos, estos encuentros. Esta mesa con las maestras y las abuelas del conocimiento, amigos, gente de letras, de la historia, y que hoy tendremos la ocasión de poder compartir una experiencia vivida en el recorrido de las zonas arqueológicas del país. Con la confianza que me otorga la hospitalidad de la marimba y el grupo que cotidianamente nos reunimos en estos encuentros literarios, musicales, poéticos, históricos, les comento que mi interés por los temas de la historia germinó por la siembra de una semilla sembrada en nuestros tiempos de secundaria en Guasave, Sinaloa. Tuvimos la fortuna de tener ahí grandes maestros en ese tiempo, en esa época, y se distinguió una maestra especialmente, la maestra Rafaela Parroquín, una mujer combativa, una mujer muy preparada, una mujer con muchos atributos, muy guapa también, por cierto. José Luis fue discípulo de ella. Junto con ella, pues lo traigo al recuerdo, pues con José Luis hicieron ahí concursos de oratoria. La escuela secundaria se constituyó como una pequeña república y funcionaba con todos los poderes que conocemos de las constitucionales. Se creó un programa radiofónico. En fin, era una mujer que nos ayudaba muchísimo a conocer de la historia y a conocer del país y conocernos a nosotros mismos. Y además era muy guapa, Además era muy guapa, una mujer muy atractiva. Oye, llegaba ella a la clase, y ya ves el levantadito que hay ahí para el escritorio del profesor. Ella no se sentaba en la silla normal, la silla cotidiana, se sentaba arriba, ¿no? Arriba del escritorio. Y la pierna izquierda la movía para la derecha la movía para la izquierda. Oye, 13, 14 años nosotros, ¿no? No le perdíamos pisada. Además de esto, hubo otros incentivos muy importantes que ayudaron a que esta semilla sembrada en la secundaria pudiera rendir sus frutos. El 66, finales el 67, fue necesario irnos a Ciudad de México a reiniciar o a continuar los estudios de preparatoria. Y con los años, bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Nacional, de donde egresamos como abogados, como licenciados en Derecho. Esto lo comento porque Ciudad Universitaria y Cuicuilco están muy cerquita. Yo iba a la facultad
los viernes y salíamos temprano, yo buscaba siempre la oportunidad de ir a Cuicuilco. Cuando la primera ocasión llego a Cuicuilco, me encuentro ahí con un centro ceremonial que no era una pirámide. Cuando traes en la cabeza y en la idea de las pirámides de Teotihuacán y las pirámides mexicas, etcétera, pues ahí yo descubrí de primera mano de que no eran pirámides, no tienen la figura geométrica piramidal, circular. Cuicuilco es una pirámide, es un teocalli pirámide, circular, con una energía maravillosa. Ahí se creó una población, o se asentó una población en el 800 antes de Cristo. Quizá fue la primera civilización que se estableció en el lago de Texcoco, Cuicuilco. Entonces, esto yo ya lo empiezo a recordar con mis clases de historia en secundaria, y siempre me dio la impresión de que esa estadía, ese encuentro con Cuicuilco, había sido consecuencia de encuentros anteriores, encuentros pasados, que yo ya había estado ahí. Y recordaba entonces cómo los relatos de la maestra Parroquín nos hacían ver eso, visualizar eso, soñar en esa grandeza. Cuicuilco es un oasis hoy para la ciudad de México. En algún momento de la conclusión del semestre en la Facultad de Leyes, decidimos irnos a Cuernavaca, la palomilla allí de la universidad, y en el camino yo iba viendo los letreros: Cuernavaca a 120 kilómetros, Xochicalco en 180, Cuernavaca 60, Xochicalco a 110. Iba viendo cada vez más cerca Xochicalco. Comimos ahí muy rápido, o yo comí de ahí muy rápido, y me fui a Xochicalco. Dejé la comida, me fui a Xochicalco, y me encuentro con esto. Una plaza maravillosa, con una estela que refleja su historia y la construcción: Xochicalco, Totolhuacalco, lugar donde se casan aves. Cuando ves entonces el lugar en donde esto fue construido, en un cerro, en donde empiezas a imaginarte cómo fue posible que emparejaran ese cerro y construyeran esta grandeza, eso siguió reforzando entonces esa semilla sembrada desde la escuela secundaria. En otro momento, en Tepoztlán, en el Museo de las Culturas, ahí en Tepoztlán, hay un mapa que cuando lo vi estaba marcando la frontera de las culturas mesoamericanas. Y bueno, vi que el inicio de esa frontera era Guasave. Allí empieza a delinearse esa frontera de las culturas mesoamericanas. Entonces, empiezan ya las preguntas. Oye, ¿por qué Guasave? ¿De dónde Guasave? ¿Qué hay en Guasave? ¿Qué pasó en Guasave? ¿Qué sucedió ahí? Entonces empecé a buscar este mapa. Antonio Marquina fue el que lo elaboró y tiene un libro maravilloso. Y él refiere ahí algunas cosas y experiencias del sitio 117 en Guasave. Pero ¿cuál sería nuestra gran sorpresa? En alguna ocasión, 5 guasavenses caminábamos por la sala de las culturas mesoamericanas en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Ahí están los olmecas, los toltecas, los mexicas, teotihuacanos. Ahí está toda esa belleza, ahí está toda esa grandeza. Y a la distancia vamos viendo un letrerón ahí: Guasave, Sinaloa. Uno de los que íbamos ahí se acordó
de aquel amigo del cubilete que cuando José Luis y el gobierno municipal estaban construyendo el Hotel El Sembrador en Guasave, pues llegó este compa, estaba en obra negra el hotel, vio la planta baja, el primer piso, el segundo, el tercero. Cuando vio el cuarto dijo, ¡ay, a pinche! Esa fue nuestra expresión aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Ay, a pinche! Muchos nos sorprendimos y nos sentimos muy orgullosos de estar en esta ventana de difusión de la cultura universal. Pero hubo alguien ahí que dijo, oye, tuvimos que venir a Nueva York para conocer la historia de nuestro pueblo. ¿Cómo es posible? Ya estábamos todos egresados de la universidad. Oye, ya nos echamos 10, 12, 14, 16 años en la escuela y nadie nos había platicado de esto. No conocíamos nosotros esto. No lo sabíamos. Pero tuvimos el cuidado de tomar alguna información, fotografías, videos y cosas adicionales. Y le pedimos a don Miguel Leizo que nos armara un desayuno con la gente de su generación, que era la gente de los 38, 40. Don Miguel fue presidente municipal en el 42. Y estas excavaciones se hicieron en el 38-40. Había 20 guasavenses ahí de esa generación. Ninguno de ellos supo qué encontró Econ Gordon en sus excavaciones. Y menos aún supieron de qué fue lo que Econ Gordon se llevó. Pero todo el mundo ahí se acordó de la camioneta que traía, del chalequillo que usaba, estaba recién casado, la güerita que trajo estaba muy guapona, él le echaba gasolina y todo el rollo, ¿no? Después de 2, 3 horas de estar ahí viendo fotografías, videos de lo que nosotros vimos allá en Nueva York, ya casi por terminar el desayuno, se acerca mi madre, doña Gorra, a don Miguel y le dijo, oye Miguel, ¿y no te has acordado de la mujer del gringo? Ahí se acabó el desayuno, ¿no? Ahí se acabó la historia de este encuentro. Pues con estos antecedentes que fortalecieron entonces quizá una vocación interna, algo que nuestro ADN, que mi ADN traía registrado. Entonces yo, bueno, pues queriendo conocer y saber más de lo nuestro, muchos pueblos y zonas arqueológicas visité, y de todos guardo un respetuoso recuerdo. En Cuicuilco, que sigue siendo un oasis para la Ciudad de México, lo que me habían platicado mis maestros de historia estaba frente a mí. Fue un encuentro maravilloso, un lugar de cantos y de danzas. Xochicalco, el aroma de las flores te recibe generosamente. Totolhuacalco, que significa tiempo de atrapar aves. También antes de Cristo. Teotihuacán, donde el sol y la luna te iluminan el camino hacia el Dios que todos llevamos dentro. Ahí donde la energía se posee. También antes de Cristo. En el Templo Mayor nos muestra la evidencia de una civilización culta, ordenada, sabia. Apreciamos en cada paso su cultura, su sabiduría, la organización social y política. Un lugar para aprender la historia, la astronomía, las ciencias, un lugar para saber y vivir la espiritualidad. En Los Toriles, en Nayarit, en Ixtlán del Río, en Nayarit, un centro de reunión multicultural, se dice estar ahí en la cuna de la mexicanidad. Tingambato, Sinsunzan, Coatetelco, el Teposteco, Cholula, Xochiteca, Alcacastla y otros más, edificaron enormes centros ceremoniales que aún en las alturas y dejaron muestra de una gran civilización, de su grandeza, que ahora apreciamos en sus teocaris, pinturas y murales.
la mujer fue siempre distinguida y reconocida por convertir en realidad los milagros de la vida. Los mayas, mensajeros del mundo, su lengua, su arquitectura, sus técnicas constructoras de teocalis en zonas sísmicas que después de 1200 años están en pie. Fueron los sabios, y hay quienes los consideran como los educadores del mundo. Xivilxaltún, Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, Palenque, Tznaca, Calakmul, Toniná, Monte Albán, Saxila, Yacul, Lambiteico, Tainzú, Mitla. Dejaron muestra de su conocimiento del universo y crearon lugares para el reposo de las almas desencarnadas. Tocaban el firmamento, los mayas, tocaban el firmamento con su mirada. Lo que ahora comento es producto de 25 años de estar recorriendo las zonas arqueológicas de este país, sus zonas de petroglifos y de pinturas rupestres. Yo recuerdo en la primera ocasión que tú vas a estos centros arqueológicos, siempre vas tú con la idea de encontrarte con una pirámide, y les comentaba hace rato que México no tiene pirámides. En México hay teocalis, hay centros ceremoniales, y su estructura constructiva no es la estructura piramidal. En las siguientes visitas que haces a otras zonas arqueológicas, entonces empiezas a tenerle sentido a lo que estás viendo. Ya no son piedras sobre piedras, ya estás apreciando y estás viendo ahí una construcción, algo que le da sentido al centro, algo que por su ubicación en la montaña, en los ríos, dices tú, oye, estos son momentos mágicos, estos son hombres que supieron elegir dónde vivir. No estaba. Pero la tercera y cuarta vez que tú sigues yendo a zonas arqueológicas o visitas la misma zona arqueológica, entonces empiezas a apreciarla ya de una manera diferente. Ya no solo es la pregunta de cómo lo hicieron, de dónde trajeron la piedra, cómo la pulieron. Ya empiezas a buscar tú una cosa más sensible. Una cosa más sensible. ¿Qué me quiere decir lo que yo tengo enfrente? ¿Qué me quiere decir el orden de las cosas? ¿Qué me quieren decir las estelas monumentales? Las estelas monumentales de las grandes plazas centrales de los centros ceremoniales. Y llega un momento en el que le encuentras sentido al lugar, a sus edificaciones, y te nutres de algunas literaturas que encuentras en el camino. Y luego, una cosa muy bella, aprecias el sentimiento del alma del ser que esculpió esas piedras, que edificaron esos grandes centros ceremoniales, ese sentido de quien lo hizo. Y entonces lo entiendes y crees en su grandeza. Quien no conoce la historia de la familia, de su pueblo, de su nación, desaprovecha oportunidades pasadas que hubieran podido ayudarle a elegir un camino mejor en el ahora. Decían nuestros abuelos, educa a tus hijos porque ellos serán tú cuando tú ya no estés. Somos nuestro pasado. Siempre nos repetían los abuelos de nuestros abuelos. Respeta a tu prójimo, es parte de tu historia. Él eres tú con otra cara. Todo se vincula con el todo. Todos nos relacionamos con todos. Qué bello pensamiento de los abuelos, de nuestros abuelos, de los tatarabuelos. Qué afortunada manera de ser y de vivir. Reconocer, intuir, percibir, sentir y escribir las cosas del ayer es muy fácil cuando estás en el lugar en donde las cosas suceden. Todo sucede cuando el interés por saber
abre el corazón a la enseñanza, al entendimiento, y la inspiración llega, convirtiéndote en vocero de la palabra amable que te comparte su enseñanza. Sentenció Cuauhtémoc a leer la última consigna del Consejo de la Anáhuac: que nuestros hogares nos resguarden hasta que llegue el nuevo sol. 500 años después, un nuevo sol ya nos alumbra. Este esfuerzo pretende ser parte del despertar de la nación, del nuevo despertar de la nación. ¿Qué encontramos en la visita de todos estos pueblos y de todas estas naciones? Pues encontramos eso, muchos pueblos, pero una sola civilización, un mismo pensamiento, una misma filosofía de vida. La historia de México debe ser una de las más documentadas del mundo, y podemos apreciarla desde múltiples enfoques. La escrita por los fundadores originarios, más para atrás. Primero, la historia escrita por los fundadores originarios. Y aquí estamos hablando de los petroglifos y de las pinturas rupestres en la Baja California, en Sonora, en Sinaloa, como la primera fuente de la historia, para continuar con la majestuosidad de los centros ceremoniales desde Nayarit hasta la península de Yucatán. ¿Estaba bien? Petroglifos. Nuestra primera fuente del conocimiento de la presencia de nuestros pueblos ancestrales. Segunda, la escrita por los invasores. Nos vamos a encontrar en nuestra historia decenas, veintenas y un sinnúmero de códices que nos muestran la forma de vida, las migraciones, que nos muestran muchas cosas del cómo fueron y del qué nos heredaron y qué nos dejaron. En esta lámina, la migración de los aztecas para ir finalmente a fundar la Gran Tenochtitlan. La fundación de la Ciudad de México. Todo esto fue pintado, los códices, ya después de la invasión, o la mayoría de ellos. Retomaron la historia comentada por nuestros ancestros y los tlacuilos, por órdenes, instrucciones o con el sentido de los invasores, los pintaron. Hay otra fuente muy interesante para conocer la esencia de nuestra historia y poder definir o decidirnos como una nación conquistada o invadida. Tenemos las cartas de relación de Hernán Cortés. Es muy importante, si queremos saber del tema, leer esas cartas de relación de Hernán Cortés,
que fueron escritas a su interés propio. Pero hay muchas cosas interesantes que ahí se dicen, como cuando llegan y les impresiona la gran Tenochtitlan, como cuando Hernán Cortés empieza a hablar de que quienes habitan la gran Tenochtitlan son hombres sin alma, son hombres que a lo mejor no merecen ni siquiera ser catequizados, politeístas, y esto para justificar del otro lado la necesidad entonces de la conquista y de la invasión. Pero en algunos momentos de las cartas de relación de Cortés habla de la riqueza de estas tierras. Entonces le hable en los ojos a los reyes y a los gobernantes de Castilla y dicen, oye, puede ser autofinanciable la invasión. Pero además otras cosas interesantes sobre Hernán Cortés y los sacrificios humanos y lo que él apreció y lo que él vio. Hay otro libro y hay otra versión que siempre me ha parecido interesante saber de ella y leerla, lo que Fray Bartolomé de las Casas dijo, de unos y de otros. Lo que Fray Bartolomé de las Casas vio de la población mexica, gente noble, virtuosa. Lo que vio Fray Bartolomé de las Casas y lo escribió fue españoles que invadieron, que asesinaron, que mataron. Pero vale la pena leerlo porque son los mismos hechos con una visión totalmente diferente. Y hay otro libro que me parece importante y lo voy a comentar, que se llama El gobierno socialista de la Náhuac. Este libro lo escribió Romero Vargas Iturbide. Romero Vargas Iturbide, mexicano, fue sacerdote. Por su actitud, por su conducta, por sus conocimientos, lo mandaron al Vaticano. En el Vaticano descubrieron sus dones y estuvo muy cerca de Juan 23. Pero muy cerca de Juan 23. Y eso le permitió a él acceso a la Biblioteca Vaticana, al Museo Vaticano, y ahí se encontró muchísimas cosas que le nutrieron la cabeza e hicieron que su corazón volviera a latir por la mexicanidad. Y se vino a México. Terminó leyes aquí en México, terminó arqueología aquí en México y escribió este libro, Gobiernos Socialistas de la Náhuac. Y se surte de todos los libros que yo les he comentado. Y los analiza y los revisa y llega a conclusiones muy importantes y muy interesantes. Esto lo trajo Romero Vargas Iturbide del Vaticano. Fue el estandarte que usó Cuitláhuac en el día y en la noche de la victoria de los mexicas sobre los españoles. Pero la historia que nosotros supimos de ese evento fue la noche triste de Hernán Cortés. Cuando quizá desde entonces debimos de haberle llamado el día de la victoria de Cuitláhuac, el día de la victoria de los mexicas sobre los españoles. Esto lo traía Cuitláhuac. ¿Y qué significa este estandarte? Son 11 pétalos sobre un círculo color cielo y el sol al centro. El águila representando también simbólicamente al sol con un símbolo en su pico, sostenido en su pico. Este es el símbolo del fuego y del agua, el atlachinolio. Entonces, la mexicaneidad, ¿qué dice? Aquí nos están diciendo, nos están describiendo el universo. 11 planetas que giran alrededor del Sol. A nosotros siempre nos enseñaron que era el 9, ¿no?
Hace algunos años quitaron a Plutón y agregaron otros 2. Pero si dejamos a Plutón, ahí tenemos los 11 planetas que están aquí grabados. Todos girando alrededor del Sol. Esto fue elaborado en el 1300, en los tiempos de Atzayácatl. Pero este conocimiento seguramente venía de más atrás. ¿Qué sucedió en el 1600? Cuando a Nicolás Copérnico se le ocurre decir lo mismo. 300 años después. Oye, le andaban cortando la cabeza. Porque la idea y el conocimiento aceptado en esos tiempos era que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Finalmente le perdonaron la vida, pero murió encerrado por ahí en algún lugar. Estamos hablando de un conocimiento que Europa lo empezó a manejar y a discutir 300 o 400 años después de que los mexicas y los mayas hacían uso de ese conocimiento. Y vivían a ese ritmo, sembraban a ese ritmo, se comportaban con la actitud de las vibraciones producidas por los astros que se movían alrededor del Sol. Una tercera fuente de la historia que sería la oralidad. O sea, la historia que va de la boca de uno a la conciencia de otro. La oralidad siempre fue el sistema, el método utilizado por nuestros pueblos originarios. Pues no había escritura, no había otra cosa, pero sí había un gran entendimiento y un gran conocimiento que lo distribuían en esas grandes plazas que vimos como la de Xochicalco. Ahí se reunían, ahí se platicaba de esto y ahí se distribuía el conocimiento de los abuelos. Y ahí todo mundo entonces abrevaba del conocimiento de los que sí sabían, de los que sabían de la historia del pueblo. La oralidad. Son los estandartes de los calpulis con los que yo tuve mucho acercamiento en Ciudad de México y les escuché su manera de pensar, su manera de vivir y cómo ellos están entendiendo la herencia cultural de la cual ellos son herederos. Cada vez la pasión por saber, por conocer la historia de los abuelos, de nuestros abuelos, crecía. Las zonas arqueológicas que hace un momento les leí, las he visitado 2 veces, 3 veces, algunas 5 veces. Otras como el Templo Mayor, Teotihuacán, Xochicalco, 10, 15 veces, Tulhuilco. Y un día hice el inventario del material fotográfico disponible y me encontré con 12,000 fotografías que se clasificaron por zonas arqueológicas. Agarré una grabadora, las dicté y mi mujer aquí presente me hizo el favor de teclearlas. Si yo hubiera conocido en aquel momento o en aquella época a esas 3 personalidades que están en la mesa número 1 de la entrada, Citlali, actual directora de la Facultad de Historia de la Universidad, Modesto, ex director de la Facultad de Historia de la Universidad, Félix Brito, doctor en Historia de la Universidad, ellos quizás nos hubieran mucho ayudado a encontrar el camino o a encontrar la ruta que nos pudiera llevar a nosotros, cuando menos a la verdad sabida, a la verdad razonable sobre la historia. Y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañan y muchísimas gracias.
De esas visitas, de esas fotografías que les comento, de ese sentimiento recogido en nuestras visitas a las zonas arqueológicas, han surgido algunos libros y han sido de circulación casera, familiar, filosofía de vida, pensamiento. Esto ha sido, les he dicho a mis hijos, a mi mujer, a mis hermanos, pero ahora surgió esto. México, suma de naciones. Cuando hablamos de la nación y en el concepto convencional, clásico de la nación, pues es reconocer la existencia de un territorio, una población que se identifica por su lenguaje, que se identifica por su religión, que se identifica por su actividad y su modo de vida. Pero ahora resulta que el concepto de nación que reconoce la Constitución y aplicado a los pueblos originarios les reivindica su condición de naciones vivas, de un orden natural, de un orden sagrado. La Constitución acepta que la pluriculturalidad es la esencia misma de este país y por lo tanto tienen el derecho a su autonomía, a su autogobierno y a mantener su territorio, lengua e instituciones. De ahí que si hablamos de la nación yaqui, si hablamos de la nación yoreme, maya, wixárika, estamos reiterando la soberanía cultural, histórica y jurídica de los pueblos originarios. El artículo 2 de la Constitución dice lo que acabo yo de decir. En una nueva mirada a la historia de nuestras naciones ancestrales, apreciamos que la narrativa oficial ha distorsionado el legado de nuestras civilizaciones, interpretando lo que ven con una visión occidental. Este documento busca recuperar la visión de nuestros pueblos, desarrollados en una filosofía del todo para todos y todos en todo. No la individualidad que hoy condiciona nuestra vida y nuestros actos, sino la colectividad. La expresión mexica del sol, la educación, el orden y la palabra, la organización política de los mexicas, sus tlatoanis, sus calpulis, los mayas, una sabiduría ancestral, eterna, con sus escrituras jeroglíficas, la preservación del conocimiento en códices, su desarrollo matemático, astronómico, de muy alto nivel, calendarios y arquitecturas en armonías con el cosmos. Los olmecas, la cultura madre mesoamericana, esas cabezonas colosales, que las vemos en películas, en fotografías, en los museos. Yo estuve en el lugar donde las encontraron y donde las sacaron, en un pueblo al sur de Veracruz. ¿Y qué dice la gente? Encontraron 20. Sabemos que fueron 20 por lo que nos platicaron. Pero la gringa que vino para acá y estaba al frente de los trabajos, nunca nos dijo nada, nunca supimos nada, tampoco supimos cuántas se llevaron y a dónde se las llevaron. Es un pueblo muy bonito. Hoy tiene 400 habitantes, después de haber sido la cuna de las culturas mesoamericanas. Los pueblos del norte, con trazos de eternidad. Estamos hablando de los petroglifos, de las pinturas rupestres, como si fuera un lenguaje ancestral. Más bien, como es
un lenguaje ancestral. Mentiras coloniales. Cuando hablan de conceptos como que si nosotros hubiéramos sido naciones imperiales, hablan de los sacrificios humanos, de la idolatría, una población sin alma y antropófaga. Verdades ancestrales. México no fue conquistado, México fue invadido. México sigue despierto. Los pueblos originarios fueron naciones con normas, leyes, ciencia y arte. Debemos revalorar los términos. Desde la nomenclatura, la gran representación y el significado de los teocallis en vez de pirámides, el Tlalocan como el lugar de la gran felicidad, y además poder contrarrestar la historia que nos cuentan en las zonas arqueológicas los guías de turistas. Seguramente algunos, quizá muchos de los aquí presentes, hemos aceptado los servicios de un guía de turista en alguna zona arqueológica. Guías de turista oficiales. Cuando tú llegas con ellos y te animas a contratarlos, lo primero que te dicen es: oye, no sabemos cómo se llamaba este lugar en donde estamos, ¿eh? Hoy se llama Teotihuacán. No sabemos quiénes vivían aquí, ni cómo vivían los de aquí. Pero aquí vivieron y se calcula que eran 100,000 o 120,000. Que tampoco sabemos a qué se dedicaban ni a qué hablaban. Pero de lo que sí estamos seguros es que se fueron. Y no sabemos para dónde se fueron. Ellos mismos de entrada te reconocen la ignorancia que tienen sobre el lugar del cual quieren ellos informarte, darte reportes para que tú aprendas de ellos. En una ocasión hablé con el subsecretario de Relaciones Exteriores, que es el que le da la formalidad a los guías. Le dije: oye, enséñales historias, tus compas son... Lo único que hablan, lo único que dicen es pueblos invadidos, pueblos imperiales, pueblos explotados unos con otros, pleitos de un lado y de otro, sacrificios humanos, guerras entre ellos. Entonces nos platican unas historias que son capaces de entretenerse 2, 3 horas con puros cuentos de ese tamaño, tergiversando total y absolutamente la grandeza de nuestras culturas ancestrales. Al año pasado, el inventario del año pasado, teníamos registradas 88 naciones, 11 familias lingüísticas, con 68 agrupaciones lingüísticas. Y todas estas naciones unidas por un mismo pensamiento. Son vigentes, viven en mayor o en menor población, unidos o dispersos, pero ahí están. Arqueología ha identificado 1.200.000 centros en donde encontraron vestigios de asentamientos de nuestras culturas ancestrales. 1.200.000. Estaba lleno el territorio de México que hoy conocemos, estaba lleno, estaba todo poblado. Y en este momento podemos visitar de este 1.200.000, 180 sitios que están abiertos al público.
Petroglifos en Sinaloa. Es una belleza, ¿eh? Es una belleza lo que tenemos de la cultura ancestral registrada en los petroglifos de Sinaloa. ¿A quién le tocó esta fotografía? Mi hija les repartió algunas fotos. ¿A quién le tocó esta? Si es que alguien la tiene. Ahí la tienes. A ver, chavo, con voz de hombre, échatela. Allá enseguida. Abajo del mapa. Hola, Leo. A ver, acá. A ver, hija. Este es el mapa del estado de Sinaloa y fue elaborado por don Pablo Lizárraga. Este mapa del estado está en el museo de Culiacán. Lo elaboró don Pablo Lizárraga. Don Pablo recorrió todo el estado. Él era topógrafo, creo que era topógrafo. No había cámaras o el rollo era muy caro. Y lo que hizo don Pablo fue dibujarlos. ¿Lo leo o lo lees? Todo el territorio fue tan noble que nos cobijó la montaña y en ella vimos el nacimiento de tantos ríos que irrigaban y fertilizaban la tierra. Los cauces de los ríos nos llevaron a fértiles valles donde todo crecía y fue ahí, a la orilla de los ríos, donde construimos nuestros pueblos. En el peregrinar, nuestro mensaje quedó grabado en la piedra, en un lenguaje tan simple que lo comprenderá todo aquel que sepa leer en las estrellas. Muy bonito. Aquí están los ríos en donde podemos encontrar estos petroglifos y curiosamente en cada uno de los ríos del sur de Sonora y centro norte de Sinaloa, en los ríos encontramos estos petroglifos. 7 pueblos, qué gran coincidencia. 7 pueblos en el río Yaqui, 7 en el río Mayo, en el Suaque y en el Petatlán, y aquí en el río Culiacán. Pueblos que todavía existen. Pueblos cuya nomenclatura tiene un origen náhuatl y tiene una traducción al español. Si la nomenclatura es náhuatl, por aquí pasaron ellos, ¿eh? Por aquí pasaron los náhuatl. Venían del norte y venían del sur. Guasave. Esto es lo que están mostrando en Nueva York y en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Oye, son trabajos bellísimos. La cerámica y los dibujos. Oye, muchos de ellos están datados desde hace 600, 700 años. Los trabajos de madera con cabezas de venado, preciosos. Cascabeles de cobre. Y hay una piedra muy interesante, esta que está aquí, en donde quedó grabado la espiral doble. Los lloremes a la espiral doble le llaman
Naubata, lo que está en equilibrio, lo que está bien hecho. Lo que está en equilibrio, lo que está bien hecho. Más petroglifos. Aquí me voy a detener para comentarles aquella pirámide que está allá. Esa pirámide que está allá arriba de ella, que está el sol, en una caverna en Navachiste. Si vemos la orientación de esta pirámide, de esta figura con cuerpo piramidal, vamos a observar probablemente el tránsito del sol, el oriente, el cenit y el poniente, y las rayas que tiene laterales, probablemente era el tránsito de la Tierra frente al sol. Eso está en Navachiste, en una cueva en Navachiste. Ya lo sabían. Este es sorprendente. Este personaje fue encontrado en Los Ángeles El Triunfo hace como unos 15, 18 años. Alguien en Los Ángeles El Triunfo lo tiene todavía. Si vemos este personaje, su penacho, trae grabado el triángulo de Horus, el ojo que todo lo ve. El símbolo masónico, el símbolo católico de la Santísima Trinidad. Lo trae grabado. En sus rodillas trae la cabeza de un jaguar. Y este jaguar tiene dientes humanos. Un jaguar con dientes humanos me lo encontré también en Teotihuacán. Existíamos, había distancias, pero no había aislamiento, había comunicación. O sea, aparte de lo que comía, había comunicación. Yo creo que con eso nada más. En Los Ángeles El Triunfo. Culiacán, asemejando la segunda imagen del Códice de la Migración. Esto está interesante porque en el Cerro Corcovado, el maestro Roger lo conoce muy bien, está un tecpan, y dentro del tecpan un colibrí abriendo su pico, y de ahí está saliendo un ser, un hombre, una ciudad, un pueblo. Hoy pues muchos dicen que es el que está aquí enfrente, a un lado de la campana, ¿no? El de la Chiva. El cerro de la Chiva, ¿no? ¿Alguien le tocó esta? Este es un lugar bello, yo lo he estado visitando mucho. Está el Cerro del Tecomate, entre Nabolato, Angostura, Culiacán. Maestro, usted tiene mucho que hablar de esto. Aquí tienes 2 cuentas, ninguna espera, ya están propinas. En este cerro hay una serie de petroglifos que están grabados en la parte superior derecha, el sol y siete espirales que pudieran ser planetas girando alrededor de él. Huellas de un jaguar, huellas humanas y una mujer en posición de parto. Maestro, usted tiene que hablar. Tu padre lo visitó y tenemos pendiente una gira. Aquí la población y algunas gentes, algunos conocedores de la historia, como Nicolás
este es un tema que hemos estado platicando, le da fuerza a la idea de que aquí nació Huitzilopochtli. Yo he estado 5 o 6 veces aquí en este lugar. Nicolás y yo tenemos pendiente una gira por allá con la idea de buscar el colibrí. Necesitamos encontrar el colibrí. Encontrando el colibrí, esta tesis se consolida. La chupa roja. Vean esto. Estas son las majadas a 20 minutos de Pericos. En los cerros de la villa del Arroyo, ven todo lo que hay. ¿Eh? ¿No me conoces? ¿Ah? Mira, No sé cómo voy a el plato de mojolo. Aquí, quienes vivían en aquellos tiempos, las mujeres aquí daban a luz en el agua. Vean estas bellezas en la Laguna Colorada. Esta es una biblioteca prehispánica, estamos hablando de Tacuichamunda. Esta es una biblioteca prehispánica. Estamos a 45 minutos de este lugar. Hubo alguien aquí en Culiacán que se dedicó a la búsqueda de vestigios, de culturas ancestrales. Esta es parte de ello. La ciudad lo conoce como el chino billetero. Miles de piezas logró coleccionar el chino billetero, que ahora están en posesión de la Delegación de Antropología Histórica. Las labradas, las conocemos. Cruzamos la frontera de Sinaloa y Nayarit ya nos presenta otro rasgo de su propia cultura. Ya nos presenta a la mujer en posición de parto, pero una mujer no podía ver el cuerpo entero y no el símbolo de los que nosotros podemos apreciar en el pasado. Vean esto. En Islán del Río, vean los personajes que hay en Islán del Río. Se ve una sociedad encumbrada, pero ya una sociedad distinta, pluricultural, un oriental. Este es un chino. Este es un chinito. Este lugar, la calzada de la vida y de la muerte. Siempre nos han dicho a nosotros que esa es la calzada de la muerte. No. Para los que ahí vivían, para los que la usaban, para los que sabían de qué se trataba, era de la vida y de la muerte. De la vida y de la muerte. Es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque ahí a Teotihuacán vas al encuentro de la muerte de tu yo interno para el resurgimiento de la vida de tu yo eterno. Era un centro iniciático, Teotihuacán. Precioso, precioso el proceso de iniciación en Teotihuacán. Tuve la fortuna de ser conducido por toda esa ruta. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, esta sí es una pirámide. Después de que pasas la calzada de la vida y de la muerte, llegas ahí, los 365 días del año, ahí hay una energía universal que está depositada, que está guardada, que solo la recibes cuando abres tu corazón, la quieres contigo, la recibes, la agradeces y la compartes. No es solo en los solsticios ni en los equinoccios. El juego de pelota. Este no era un juego, esta era una ceremonia. La pelota pudiera representar el sol, pudiera representar la tierra, pudiera representar la lluvia, pudiera representar algunas de las energías que nos dan la vida. Esta era una ceremonia en la que había consultas sobre los problemas que la comunidad estaba padeciendo.
enfermedades, sequías, inundaciones. Aquí preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Qué posibilidades tenemos en el tiempo? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? En el juego de pelota participaban 14, 7 y 7. Para poder ser elegible en el juego de pelota, tenías que ser un atlético, físicamente impecable y espiritualmente muy elevado. ¿Por qué? Porque en el juego y en el movimiento hacías los contactos necesarios con el astral y bajabas la información. Y aquí a las orillas había quien lo interpretaba. Y sabía qué era lo que iba a suceder. Si la información recabada era que todo iba a resolverse, se acababa la ceremonia y todo el mundo para su casa. Pero si el reporte era que va a continuar y va a haber daños y esto seguirá siendo algo más grave, el mediador moderado, que era el organizador de la ceremonia, escogía la vida ofrecida por uno de los 14. Era sacrificado y no con la intención de que la sangre rodara por el césped. Era sacrificado para liberar el alma de ese ser. Y que esa alma fuera al cosmos en la búsqueda de las mejores energías universales que pudieran apoyar a su pueblo a resolver el problema, la crisis por la que estaban atravesando. Era honroso regresar al origen de la vida de esta manera. ¿Sabían de astronomía? En Chichén Itzá lo vemos cada equinoccio. En Xochicalco vemos en cada equinoccio cómo la luz del sol se refleja. En Civilsaltuba, en Yucatán, cómo en este lugar de las muñecas el sol se posa sobre ese edificio. Y se posa en los momentos precisos, en los momentos adecuados. Lo sabían. Un gran conocimiento porque ellos vivían en armonía con el universo. Xochitecat, Cholula. Oye, Xochitecat, a mí siempre me dio la impresión de ser esa la Universidad de las Mujeres. Era un poblado gobernado por mujer. Y allí adentro te encuentras todas las actividades que una mujer de ese tiempo debería de realizar. Y me llamó siempre mucho la atención cómo la mujer de niña, cómo la mujer crece, cómo la mujer se embaraza, y todo el proceso del embarazo ahí te lo presentan, y estás viendo el bebé cómo va creciendo, cómo va creciendo, cómo va creciendo. Una cosa maravillosa. Lo que toda mujer de ese tiempo debería saber, debería de dominar, incluso su participación social y en la organización política de su comunidad. Xochitecat está enfrente a Puebla, en Tlaxcala. Los nichos, los cabezones de los que hablamos hace rato. Este está en el Museo de Historia, de Antropología e Historia en Jalapa. Oye, Palenque, el astronauta de Palenque. ¿Cuántas historias hay? ¿Cuántas historias hay sobre la lápida de la tumba de Palenque? Bueno, la zona maya. Por razones de tiempo, aquí va. Este monolito fue encontrado en Palacio Nacional. Hoy se exhibe en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. En la parte posterior de ese monolito está este grabado. Es el único que hasta hoy se ha localizado con el águila. El águila, el símbolo que representa esta nación. Pero como al principio comentábamos, frente a sí el águila no tiene una serpiente. Tiene el símbolo del fuego y el símbolo del agua, Atlachinoli. Esta es la historia de nuestro lábaro padre, el águila.
De esto ya platiqué. Oye, esta es una cosa maravillosa, esta es una cosa monumental. Este no es calendario, ni tampoco es azteca. Esta es una piedra grabada para documentarnos sobre la historia del universo y la historia del tiempo. Es increíble cómo los 4 ciclos de vida del universo están aquí grabados. ¿Qué fue primero? ¿Cómo evolucionó? ¿Y qué fue lo que sucedió? Y hoy el 5º sol al centro. Vean esto. Los grandes monolitos encontrados frente a Palacio Nacional. La Coatlicue, la Rioltricue. Esto es lo que nos dice que es hoy el templo mayor de los mexicas. En algún momento dado vamos a platicar sobre el proceso iniciático de este lugar. No, hasta ahí. Donde los invasores vieron sacrificios humanos, yo vi el gran respeto a la vida, a su vida, a la vida de todos los seres vivos del planeta. Donde los invasores vieron en la muerte el final de la vida, me enseñaron que el alma es la semilla de la eternidad. Donde los invasores vieron decenas de dioses, yo vi la presencia del gran Padre en las energías que nos dan la vida, que la vida multiplican. El agua, la tierra, el aire, el sol. Ometeo, decían los mexicas. Mientras el lenguaje bíblico de los invasores decía, henchid la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los animales, eso dice la Biblia. Yo aprendí con nuestros abuelos que los seres eran uno más en la creación, todos igual que todos. En tanto el invasor sometió a los animales y al hombre, yo supe de la libertad y el respeto de todos los seres vivos de la tierra. En su intento de apoderarse de sus almas, trajeron el mensaje del cielo y del infierno como recompensa al bien o al mal. Lo que yo aprecié en el Tlalocan, en el paraíso terrenal, que es el lugar donde reina la felicidad de las almas descarnadas. No había sentencia, no había calificaciones de conductas, y cada quien era responsable de las consecuencias de sus actos. Donde vieron ignorancia, yo vi una gran civilización. Donde los invasores vieron su oportunidad de enriquecerse, yo vi la organización social y productiva sustentada en el todo es de todos, todo de todos, todo para todos. Donde hoy ven ruinas, yo vi y sigo viendo centros ceremoniales. Muchas gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, don Leison. Bueno, pues lo que sigue es preguntas y respuestas, breve, porque el tiempo... Así es. Entonces, alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta, una felicitación, una mentada, Préstame eso. Arnoldo, simple y sencillamente, muchas gracias. Magnífico. Nos has introducido, nos has motivado nuevamente a conocer lo que somos, lo que tenemos, la gran majestuosidad de ser sinaloenses. Gracias por volvernos a motivar por lo que tenemos aquí adentro y lo que tenemos más allá, afuera. Te felicito sinceramente, me dio mucho gusto escucharte.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a aprovechar, buenos días. La verdad, estoy sorprendido gratamente de toda la investigación que ha llevado a cabo. Gilberto López Alanís, mi maestro, siempre me decía, si quieres conocer el origen de nuestras comunidades indígenas, vete a la arqueología, vete a los petroglifos, haz una investigación más allá de los textos. Y yo veo, Arnoldo, que brillantemente durante tu vida te fuiste a lo simbólico, es decir, a esas representaciones simbólicas que dejaron los originarios de nuestros pueblos. Te felicito por tu investigación, por tu interés. La verdad, yo siempre he pensado que los Leyson son una familia muy especial de Guasave. Recuerdo a cada uno de ellos, a Carlos, que en paz descanse, a José Luis, que está presente, a Armando, pero de todos ellos, el que siempre ha presentado inquietudes especiales eres tú. Te considero el más preparado e inteligente de los Leyson. Fíjate bien, y lo voy a decir delante de José Luis. Con todo respeto para José Luis, que está presente. La verdad, nos hiciste, como dijo el maestro que me precedió, nos hace recapacitar y remitirnos a los orígenes. La arqueología no deja de ser el fundamento de toda interpretación histórica. Y a pesar de eso, a pesar de las investigaciones que ya se tienen, de la cantidad de símbolos que se han descubierto, todavía nos queda una duda y ojalá algún día logremos despejarla. ¿Dónde queda Aztlán? ¿De dónde salieron los aztecas o las tribus que, según Eustaquio Buelna, pasaron por aquí y estuvieron en el Cerro Torcido, de donde salió Huitzilopochtli, que era el colibrí zurdo? Acabo de leer el mes de enero, porque me lo regalaron en Navidad mis hijos, un libro muy interesante que les recomiendo, de Alejandro Rosas, sobre Tenochtitlan. Es un libro que parte desde la fundación, las primeras fundaciones, pero desde el punto de vista religioso, cómo los dioses se ponen de acuerdo, después de competir entre ellos los 4 dioses, para generar el quinto sol, y cómo se va desarrollando cada uno de los diferentes soles, desde el primero hasta el cuarto, hasta el quinto sol. Entonces, hoy regreso a Culiacán después de 3 meses y me encuentro con esta novedad. Ya me habías dicho, porque en alguna ocasión me enseñaste las fotografías de las investigaciones sobre Guasave, hablando de la fundación de Guasave o del origen de Guasave. Me invitaste a un café un día, y te lo agradezco, para comentar un libro que publiqué a instancias de López Alanís, que es Los mitos del mestizaje. Y ese día me di cuenta de que traías un potencial en la maleta de fotografías, de investigaciones, pero ahorita escuchándote, disfruté mucho el conocer cómo te fuiste introduciendo poco a poco, visitando pirámides, visitando centros históricos, y cómo llegaste hasta decir, somos la suma de todos. Me gusta tu enfoque, te felicito, y te repito, esperamos con ansias la publicación de tu libro. Molina. Pues muchas felicidades, señor Leyson. Muy minucioso, muy exhaustivo,
y tú muy tenaz en la búsqueda. Te felicito porque eso es algo interesantísimo para los que nos gusta un poco la historia de México, o los orígenes, de dónde venimos, cómo estamos y qué estamos haciendo en este momento. La brevedad es lo que me caracteriza en este tipo de participaciones. Y solamente quiero decir que tengo la fortuna de conocer una mínima parte de lo que has presentado, porque hice estudios de ciencias sociales y fui becario para recorrer todos los centros arqueológicos, pero nosotros nos fuimos un poquito más atrás. No sé si qué tanto incursionaste, y ahí es donde te quiero preguntar, en la prehistoria de México. Si conociste los complejos, la Perra, complejo de Becerra, complejos, etcétera. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Nos concretamos a las zonas arqueológicas que fueron aquí sin vida, y no fuimos más allá, porque parecía suficiente lo que estábamos recibiendo en términos de mensajes, de comunicación, en términos de demostración de las existencias de pueblos nobles, de pueblos inteligentes, brillantes, de pueblos que habían desarrollado enormes tecnologías, y quizá en algún momento dado habría que ir más atrás. Yo quise ir más atrás, después de que vi todo esto en el centro y sur del país, quise ir más atrás, y llegué con los Yoremes, a mi pueblo, a mi tierra. Y qué sorpresa la mía, cuando yo le pregunto a los Yoremes, oye, ¿de dónde vienen? Me dicen, somos originarios de la energía mayor del universo. Les comento que había 3, 4 libros sobre Guasave y había discusiones sobre el significado de Guasave. Y me dijo el Pascola Mayor, pues claro, va a haber dificultades ahí, porque no nos han preguntado a nosotros. Es lengua yoreme, y a nosotros no nos han consultado sobre lo que ese término significa. Y a la hora que te vas adentrando y les preguntas a ellos y les dices, oye, en el centro del país, en el sureste del país, veo todos estos basamentos, teocallis, piedras y demás, ¿por qué aquí no lo vemos? ¿Por qué aquí el tránsito fue posiblemente tan fugaz, o se consideró de una manera distinta la naturaleza y la vida? Lo que me dijeron fue una cosa asombrosa. Nosotros los Yoremes, nacidos a la orilla del río, no necesitamos ni pirámides, ni teocalis, no necesitamos grandes edificaciones para hablar con el patrón. Para nosotros es suficiente la enramada. Y allí enramada para nosotros es el universo que nos permite conectarnos con la creación. ¿Qué hay que agregarle ahí? Entonces, me di a la tarea de tratar de juntar lo que los Yoremes decían en su esencia fundacional con lo que se está diciendo en el centro del país y el sureste. Y oye, una gran coincidencia. Una gran coincidencia, representada de manera diferente, pero una gran coincidencia. Cuando yo les pregunté cómo representan ustedes al Dios y al Creador de la vida, ¿sabes qué me dijeron? Con nuestros actos, con nuestro diario proceder, con nuestro pensamiento. Así es como lo honramos y así es como nosotros lo presentamos. No lo esculpimos. Jajaja, ñoqueño. Como siempre, buenos días. Gracias por escucharme. Primeramente, bueno,
Sí. Bueno, sí, ya. Primero, muy, no sé, satisfecho, agradado, o feliz o agradecido por haberte escuchado. Me parece lo que yo siempre presumo, ¿no? ¿Cómo estuvo la plática de fulano de Perengano? Doy la calificación y en la tuya se la doy como siempre, de excelentemente bien para arriba. Sencilla, documentada, pero una documentación lograda gracias a la búsqueda permanente y de la vivencia. La lección que nos das, que me das, mejor dicho, es extraordinaria precisamente para ir configurando cada día más, a pesar de la edad que tenga, cómo se enseña y cómo se aprende. Tu sencillez y tu sabiduría nos lleva precisamente a ir comprendiendo esto que tú recalcaste y que me parece muy importante en esta sesión. Hablar de la captura, de la búsqueda, para poder de una manera llevarlo a la práctica, que es esto que tú nos dices. Se me fue la palabra que tenía. Perdón. ¿Cómo recuperar? Nos hablas tú de este proceso de una manera muy clara, que la recuperación de nuestra cultura. ¿Cuál es la palabra para decir de recuperar? Rescatar. Exactamente, el rescate. Nos das una lección brutal, diría yo, sobre el rescate y la necesidad que tenemos de hacer nuestro rescate de nuestra cultura para hablar tranquilamente, así como tú dices, del conocimiento de nuestras culturas. Que somos la suma de culturas. Por eso también me siento muy agradado, porque confirma algo en lo que algunos dicen que estoy medio loco o se ríen de mí, porque digo que este tratado que tú nos has dado hoy es realmente una lección de biopsicosocioantropología, neta. Y además me siento también agradado, vuelvo a repetir, porque nos enseñas de que si quieres aprender algo, pregúntalo. La pregunta que tú seguiste desde que iniciaste, preguntando, nos llevaría a todo esto. Yo creo que tenemos todavía mucho que aprender, aparte de enseñar, y que esto sea una gran lección para muchos, sobre todo de los jóvenes y que están todavía en proceso de ser enseñadores, que tomen en cuenta que la solidaridad, la integración sobre todo de ideas y pensares nos puede llevar a este desenvolvimiento. Muchas gracias, de veras, y adelante. Se me olvidaba, por algo la familia Leyson Castro Guasavense, familia de presidentes municipales, pero además me doy cuenta que es familia de estudiosos, de investigadores y sobre todo de compartir. Yo me siento muy satisfecho con la ayuda de muchos de los Leyson en Guasave en la realización de sus trabajos docentes. Nos apoyaron siempre cualquier curso que tendríamos que dar a los profesores en Guasave. Muchas gracias. Gracias. Si me largué, después me cobran. ¿Alguien más? Muy bien. Oye, el libro en su momento lo vamos a editar. Debemos tener el transcurso de la semana ya la autorización de derechos de autor, arqueología, ese trámite burocrático. Pero lo tengamos o no, ese papelito de la burocracia, si me permite la página de la marimba, ese libro quisiéramos nosotros dejarlo a disposición de ustedes y de manera digital. Platicando con María de los Ángeles Citlali en la Facultad de Historia,
ella me decía, oye, ¿qué vas a hacer con esto? Y ahí platicábamos de la importancia de darle difusión al contenido de la historia interpretada, conocida, manejada y divulgada de esta manera. Y decíamos, oye, vamos a distribuir el conocimiento, como dijo aquel, ¿no? Que le preguntaba a Dios, ¿cuánto debo de cobrar? Dijo, ¿cuánto debo de cobrar por los favores que estoy haciendo aquí a la raza? Y Dios le dijo, cobra lo que me pagaste a mí por aprender. Entonces, como a mí no me ha costado nada más que el comentario, la experiencia y el camino y la luz de los amigos, estará siempre disponible de manera gratuita para todos en la página de la comunidad, y cuando quieran y en el momento en el que eso sea factible y posible, pudiéramos detallar cualquier tema que hubiera despertado la curiosidad o el interés para algunos de ustedes. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, pues, al escuchar todo esto, al percibir todo esto, ¿no? Y al sentir todo esto, y yo sentirme también, pues, se me ocurre que paz es identidad, ¿no? Se me ocurre que la identidad nos trae ese camino hacia la paz, ¿no? Tomando el símbolo de la enramada como la conexión, me atrevo a decir que estos techos son nuestra enramada para conectarnos entre todos hacia arriba todos los miércoles, donde hablamos de identidad, de Culiacán, de Sinaloa. Venimos de la Chuparrosa, y la Chuparrosa enamorada era un guiño que mi papá hacía al colibrí zurdo, precisamente. Zurdo, sensible, y esa era la Chuparrosa enamorada, ¿no? La señora está pidiendo la palabra, se la damos y terminamos. Yo no estoy impuesta mucho a hablar, ¿no? Pero me gusta mucho aprender. Entonces me voy encantada de la vida, de saber de lo nuestro, porque estoy orgullosamente mexicana, sinaloense, culichi y de todos, la república, o sea, de todos los mexicanos. O sea, siempre me he enorgullecido de la cultura y de lo que somos aquí en México. Y pues muy agradecida, y la verdad que yo quiero el libro, pero para autografiado. Muchas gracias, y me siento muy a gusto aquí con ustedes, la verdad. Muchas gracias, Arnoldo Leison, la comunidad cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, Marimba, el programa de la Sierra al Mar, la Enramada, Coloquio La Novela Negra, otorgan el siguiente reconocimiento a Arnoldo Leison Castro por haber participado en la presentación del libro México, Suma de Naciones. Hoy miércoles 18 de febrero de 2026, firma Jesús Héctor Peraza Sato, presidente de la comunidad cultural Gilberto López Alanís, mi hermano. Felicidades, muchas gracias, señor Leison, por esta bonita plática. Gracias por haber venido y estar aquí. Adiós a la cámara, y quiero invitarlos la próxima semana a una charla súper interesante. Déjenme les comparto el nombre. La charla se va a llamar Más allá del diagnóstico, navegando la vida adulta desde la neurodiversidad. Hoy en día, las consultas, incluso de nutrición, se están viendo muy llenas
de problemas que van derivados de la neurodiversidad, la selectividad alimentaria, la falta de sociabilidad de los nuevos adultos y muchos nuevos desafíos que los jóvenes están viviendo van a ser explicados en la próxima charla por parte de la doctora Marian Guadalupe López Cuen. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana aquí en Café de Marimba, donde charlamos de cultura y de nuestra identidad. Y aquí también les van a dar un anuncio sobre el coloquio de la novela negra, permítanme. Muy bien, muchas gracias por escuchar y por atender. El coloquio de la novela negra se va a realizar el 14 de marzo de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en el centenario de ISIC. Les recuerdo a los participantes y a los que deseen asistir que ya terminó la fecha de la convocatoria para inscripción. Ya tenemos lleno para el escenario, para la presentación de los trabajos ese día. Los invitamos para que estén puntualmente a las 9 de la mañana para el registro, porque a las 9:30 en punto iniciamos el coloquio de la novela negra. Muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana.